Ahora en este ejercicio vamos a definir una de las aplicaciones de lo que se conoce como distribución de probabilidad clásica. Recuerden que la distribución de probabilidad clásica se refería a que todos nuestros elementos tenían la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, si nosotros lanzamos una moneda, podemos tener la misma probabilidad de tener cara o cruz. Si nosotros aventamos un dado, todos los números que vienen en este dado, del 1 al 6, tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces a eso se refiere como probabilidad clásica. En este caso tenemos otro juego de azar en donde tenemos una rifa. Decimos una rifa, hay 42 números que incluye el número 0 para un total de 43 elementos. Entonces vamos a determinar aquí lo siguiente. Tenemos que cuántos elementos vamos a tener en nuestro espacio muestral después de jugar 3 veces. Entonces aquí es muy sencillo, vamos a hacer esta operación, es 43 elevado al cubo. Aquí como lo podemos ver, esto es 43 elevado al cubo, se jugó 3 veces. Entonces aquí tenemos que el número posible de combinaciones que vamos a tener es de 79.507. ¿Cómo podemos visualizar este tipo de representaciones? Tenemos entonces que se jugó 3 veces. En este caso también es importante recordar que hay distintas formas de jugar. Aquí cada que sacamos una pelotita se vuelve a meter. Si estuviéramos ya descontando esta pelotita, entonces ahí sería diferente. Por ejemplo, en una ruleta los números siempre permanecen ahí, no se quitan las casillas. Entonces es el mismo caso. En el primer lanzamiento de esta rifa, la elección de estas pelotitas, podemos tener 0, 0, 0. Recuerden que tenemos como 0 como opción válida dentro de nuestra rifa. Después se puede poner 0, 0, 1, 0, 0, 2, así hasta el elemento 42. Entonces tenemos 0, 0, 42. Después podemos permutar la segunda elección de la misma forma, se vuelve a multiplicar esto por 43 y después el primero se vuelve a multiplicar por 43. Entonces es 43 multiplicado 3 veces por sí mismo, por eso es 43 al cubo. Si nuestro evento hubiera sido lanzar un dado, por ejemplo, sería 6 elevado al cubo. 6 es el número de elementos que tenemos y el cubo pues es el número de veces que se repitió. Si se hubiera lanzado 5 veces el dado sería 6 elevado a esa potencia. Si fuera una moneda sería 2 elevado al cubo. Si fuera un evento de 3, entonces ya habíamos hablado de este tipo de distribuciones cuando se trataba de una moneda. Entonces aquí el resultado, el número posible de resultados después de jugar 3 veces esta rifa de estos números es 79.507. Entonces ya tenemos aquí nuestro primer resultado. Vamos a ver el segundo punto. Seguimos entonces con este punto donde nos pregunta cuál es la probabilidad de sacar 17 o menos. Entonces aquí noten que tenemos la siguiente cantidad, tenemos 17, 16, etcétera. Así nos vamos hasta el 1 y incluyendo el número 0. Como incluimos el número 0, entonces vamos a poder sacar un número de pelotitas que son 18 pelotitas que podemos obtener. Si lo compramos, por ejemplo, si nosotros compramos las pelotitas o si las elegimos, vamos a tener que comprar 18 si nos vamos de 17 o menor hacia abajo. Entonces, teniendo esta distribución, teniendo este intervalo, nosotros vamos a tener 18 posibles números ganadores dividido entre el número total de elementos, que es de 43. Entonces en este caso pues lo que vamos a hacer es 18 entre 43. Esa es la posibilidad de ganar, de obtener este número en este caso. Entonces ahora la probabilidad de ganar es de 0.42. O sea, casi la mitad del juego, porque prácticamente compramos la mitad de las pelotitas de las 43 posibles que tenemos, estos 42 números, incluyendo el número 0. Entonces, recuerden que lo vamos a escribir de forma relativa, no en forma porcentual. Si lo pidiera en forma porcentual, entonces multiplicaríamos esto por 100 y ya sería 42%, pero el resultado lo vamos a dar en forma relativa. Entonces, ese es el segundo punto. Vamos a ver el tercer punto. Seguimos ahora con lo siguiente, esto es cuál es la probabilidad de obtener 31 o más. Entonces, ¿cuántos números tenemos aquí para elegir?
es del 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Esos son los números que ahora elegimos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener de obtener como número ganador 31 más? Pues vamos a hacer el conteo. ¿Cuántos elementos tenemos? Pues es una resta nada más. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Entonces, eso es lo que tenemos en este caso. Tenemos aquí 12 de 43. Entonces la probabilidad va a ser la siguiente. Tenemos aquí 12 entre 43. Entonces hay que tener cuidado con esta selección. La probabilidad de tener un número mayor o incluso igual de 31, incluyendo el 31, hay que tener cuidado con esto. Entonces es de 12 de 43. Entonces esta probabilidad es de 0.28, es de 0.28 o 28% de forma porcentual. Recuerden que tenemos que expresarlo en forma relativa. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Aquí ahora nos pregunta cuál es la probabilidad de obtener un número en el intervalo cerrado de 10 a 20. De 10 a 20, pues esos son los números que tenemos. Tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, por ejemplo. Entonces ya tenemos esta selección de números. ¿Cuántos números entonces tenemos para elegir? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. Tengan cuidado aquí porque si nosotros hubiéramos hecho nada más la resta, aquí obtendría nada más mi selección de 10 números. Si hago 20 menos 10, eso sería 10 números. Pero aquí recuerden que estamos incluyendo los puntos extremos, entonces aquí son 11. Entonces el resultado, la probabilidad de obtener un número que esté entre este intervalo, que esté entre 10 menor o igual a este número, menor o igual a 20, esta probabilidad es la siguiente, es de 11 elementos dividido entre 43. Hay que tener cuidado con esto. Entonces tenemos aquí 11 dividido entre 43. 11 entre 43, entonces esta probabilidad es del 0.26% o 0.26 de forma relativa. Recuerden que vamos a ponerlo de esta forma. Entonces ese fue el inciso 4. Vamos a ver el siguiente inciso, el inciso 5. Ahora, a diferencia del ejercicio anterior, ahora tenemos del intervalo abierto, tenemos ahora del 10 al 20. Del 10 al 20, ahora noten que no vamos a incluir el 10 y tampoco vamos a incluir el 20. Entonces vamos a poner desde el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y hasta ahí. Entonces ahora no se incluyen los puntos extremos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces son 2 elementos menos que en el punto anterior. En el punto anterior eran 11 porque incluíamos el 10 y el 20. Entonces ahora tenemos 9 de 43. Entonces la probabilidad, noten cómo ahora voy a cambiar la notación, de tener 10 menor a n menor a 20. En el caso anterior era menor o igual, es la diferencia. Entonces aquí, como estamos hablando del intervalo abierto, nosotros tenemos ahora 9 elementos, 9 pelotitas de las cuales podemos tener. Aquí el resultado es de 0.21 o 21% si lo hablamos en forma porcentual. Entonces ese es el resultado para este quinto caso. Vamos a continuar ahora con el punto número 6. Ahora tenemos en este caso el intervalo medio abierto de 25 a 40. Entonces está abierto en 25 y está cerrado en 40. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a incluir el 25. Vamos a comenzar desde el 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y incluido el 40. El 40 porque tenemos esta notación donde sí vamos a escoger el número 40. Entonces hay que tener cuidado con esta convención. Hacemos el conteo nuevamente.
Y tenemos lo siguiente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 elementos. Entonces ahora vamos a tener 15 de 43. Entonces la probabilidad de tener, vean cómo pongo la notación, un número, voy a poner aquí 25 y mi número va a ser mayor que esta selección y va a ser incluso menor o igual que el 40. El 40 sí lo llego a escoger, el 25 no, por eso empezamos en 26. Entonces la probabilidad de esto es de 0.35. Entonces esto es lo que tenemos como resultado en este sexto punto. Vamos a ver ahora el punto 7. Ahora en este ejercicio ya cambia un poco la dinámica. Dice que después de hacer la rifa 4 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2, 24, 5 y 32 en cada jugada consecutiva en ese orden? Entonces aquí no es diferente. Aquí lo que vamos a hacer es que la probabilidad de obtener un 2 primero es de 1 entre 43. Después vamos a multiplicarla por la probabilidad de obtener un 24, que es 1 entre 43. Después la probabilidad de obtener un 5 es 1 entre 43, porque nada más es una pelota de 43 posibles. Y después en el último punto es 1 entre 43 nuevamente. La probabilidad de obtener al final un 32. Entonces si se fijan, la probabilidad de esto es de la siguiente forma, es 43 elevado al número de veces que se jugó. Entonces aquí la probabilidad es muy pequeña de obtener ese orden relativamente en esa secuencia. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, esto es 1 dividido entre 43 elevado a la cuarta potencia. Noten qué pequeño es este número. Aquí ya vamos viendo cuál es la probabilidad, por ejemplo, de sacar un número ganador en la lotería. En la lotería no son 4 números posibles, son más. Y el número de pelotas que se seleccionan también son más. Entonces aquí el resultado es de 2.93 por 10 a la menos 7. Esto para ponerlo en la plataforma se puede poner de la siguiente forma. Se puede poner 2.93 cuando es muy pequeño el número. E menos 7. Aquí este es el formato correcto que podemos utilizar para definir este tipo de eventos. Entonces se hace de esta forma con esta selección. Este fue el número 7 de estos incisos. El resultado fue un número muy pequeño para poder obtener esta combinación de números en ese orden consecutivo. Vamos a ver ahora en el siguiente punto, el punto 8, otra configuración. Entonces aquí ahora en este octavo inciso nos pregunta lo siguiente: después de hacer la rifa 2 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 11 o menos en el primer intento? Y después, ¿cuál es la probabilidad de obtener 17 o más la segunda ocasión? Entonces aquí estamos hablando de dos eventos. Vamos a poner el evento A primero. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 11 o menos? Recuerden que tenemos el 0, el 1, el 2, etcétera, hasta el número 11. Entonces aquí nosotros tenemos 12 posibles pelotitas que podemos sacar. Entonces aquí la probabilidad es de 12 de 43. Esa es la primera probabilidad. Pero ahora nos pregunta un segundo evento donde ahora vamos a tener este siguiente número. En este siguiente evento B, ahora nos dice cuál es la probabilidad de tener 27 o más en el segundo evento. Entonces tenemos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Entonces ahora tenemos este número de elementos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces ahora tenemos aquí 16 de 43. Esa es la probabilidad de obtener esta segunda combinación. La probabilidad total es la multiplicación de estos dos. Lo que nos pregunta este ejercicio entonces es lo siguiente: es 12 de 43 multiplicado por 16 de 43. Entonces ahora nada más hay que hacer esta operación. Vamos a ponerlo de esta forma. Tenemos aquí 12 de 43 y esto lo vamos a multiplicar por 16. Tenemos aquí 16 de 43.
Entonces la probabilidad de obtener esta combinación de números es la siguiente. Es de 0. Vamos a ponerlo 10 a 2 decimales. Entonces esa es la probabilidad es del 10% si nosotros jugamos dos veces. En la primera ocasión vamos a tener que comprar del 0 hasta el 11, son 12 pelotitas. Y en la última vamos a tener que comprar esta cantidad que están acá, que ya contamos, y son 16 de 43 pelotitas. Para poder ganar las dos veces consecutivamente, la probabilidad de ganar es de 10% o 0.10 de forma relativa, como lo va a pedir el sistema. Vamos a ver por último la última pregunta. Aquí en este último punto nos está hablando de 3 veces. Entonces para 3 veces tenemos lo siguiente. En el primer evento vamos a poner evento A. Nos está hablando de cuál es la probabilidad de obtener 11 o 23 al principio. Entonces aquí compramos dos números de 43. Entonces esta es la primera probabilidad. Esto hasta este punto fue muy sencillo. Después nos dice si cuál es la probabilidad de obtener un múltiplo de 7 en el segundo intento. Entonces en el punto B, los múltiplos de 7 que hay desde el 0 hasta el 42, pues recuerden que puede ser el 7, después el 14, 21, después 28, después puede ser 35 y 42. Entonces tenemos hasta este punto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí tenemos 6 números de 43. Esto fue la segunda parte. Y la tercera parte tenemos lo siguiente. Después ahora el intervalo medio abierto del 13 al 17. Entonces en el punto C vamos a tener lo siguiente. El 13, recuerden, no se incluye porque es un intervalo abierto en este punto y cerrado en el 17. Entonces vamos a tener desde el 14, 15, 16 e incluido el 17. Si la notación aquí hubiera sido diferente, si aquí hubiera sido de esta forma en el intervalo cerrado, si hubiéramos tenido de 13 al 17, aquí sí se incluiría la pelotita número 13, pero no es el caso. Noten la simbología. Entonces aquí tenemos un paréntesis y nos está diciendo que es el intervalo de esta forma medio abierto. Entonces aquí la probabilidad es de 4 números que compré de 43. Entonces ahora ya para concluir este ejercicio vamos a tener estas 3 secuencias de esta forma y lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo. El resultado final va a ser 2 de 43 multiplicado por 6 de 43 multiplicado por 4 de 43. Esta va a ser la combinación final. Entonces al momento de obtener el resultado vamos a tener que hacer la siguiente cuenta. Voy a ponerlo de esta forma. Aquí tenemos 2 de 43, la segunda cantidad es 6 de 43. Voy a cerrar aquí el paréntesis, abrimos y voy a poner aquí en el último 4 de 43. Entonces ya con esto concluimos y la probabilidad es muy pequeña. El resultado aquí entonces nos da 6.04 por 10 a la menos 4. Recuerden que para ponerlo en la plataforma tenemos que ponerlo aquí 6.04 e menos 4, E mayúscula, todo pegado y de esta forma. También a veces puede funcionar si lo ponen como E minúscula. Entonces con esto concluimos este ejercicio de la probabilidad clásica en un evento de al azar. Recuerden que esto también nos puede servir mucho para poder definir más adelante experimentos, por ejemplo para poder hacer un muestreo aleatorio totalmente y ver cuál es la probabilidad de escoger ciertas características en mi población. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces con esto concluimos este ejercicio el día de hoy.